Buenas noches a todos. Mucho gusto, mi nombre es Celeste Núñez. Bienvenidos, estimados profesionales, a nuestra segunda sesión del programa de educación médica continua. El objetivo de la sesión es la identificación de los protocolos hospitalarios de COVID-19 y la situación actual. Este tema será desarrollado por la doctora Helen Audelia Ramos Pais, coordinadora de la educación médica continua del Hospital Nacional de Jutiapa. Voy a dejar en el uso de la palabra a la doctora Ramos para que pueda compartir con ustedes este tema. Al finalizar la sesión vamos a dejar unos minutos para poder resolver dudas, para lo cual deberán escribir en el chat cada una de las preguntas. Muchas gracias. Buenas noches, colegas. Bueno, tenemos por acá esta noche también, ¿verdad? Acompañándonos con nuestra segunda sesión de educación médica continua. Quiero también, por la presente, agradecer a nuestros compañeros, a nuestros amigos, ¿verdad? de Eurofarma, que están apoyándonos con lo que es la licencia de la plataforma. Es una gran ayuda para nosotros, para que podamos tener el tiempo adecuado, ¿verdad?, para poder desarrollar estos temas. Bueno, el tema del día de hoy es un tema que nos ha tenido durante todo el año 2020 al pendiente, que nos ha puesto de cabeza, ¿verdad?, que nos ha hecho movernos de distintas maneras. Solo le quiero dar la palabra a nuestros compañeros de Eurofarma antes, que me están indicando que van en carretera. Heimar, David, creo que están por acá con nosotros. Afirmativo, doctora, por acá estoy. A la orilla de la carretera, por supuesto, como buen viajero. Gracias, Mucho doctora. gusto. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, doctora. Un saludo, yo logré conectarme un ratito también, Manuel Espina, para ustedes, saludos. Gracias, Gustazo, doctora. entonces. Doctora, muy buenas noches. Yo creo que el espacio es limitado. Quiero agradecerle por la oportunidad de dejarnos saludarles. Yo creo que ustedes tuvieron una sesión ya la semana pasada. Yo no tuve la oportunidad de estar, siempre por razones de trabajo. Y de hecho, pues aquí seguimos, ¿verdad, compañeros? Estamos en carretera a nuestras locaciones, pero agradecemos el espacio. Como Eurofarma, pues tratamos siempre de apoyar la educación médica y de estar al pendiente en la actualización de los médicos. Y pues en este caso ustedes se abocaron a nosotros y con gusto podíamos apoyarles y nos pusimos a su disposición. Mi nombre es Heimar, creo que conocen a mi compañero David y don Manuel. Nosotros representamos las tres divisiones que tiene Eurofarma en cuanto a las líneas, desde productos pediátricos hasta productos geriátricos, pasando por ginecología y otras especialidades. Estamos siempre a las órdenes en lo que puedan necesitar. A quienes tengo el gusto de conocer, pues buenas noches, y a quienes no, pues me pongo también a las órdenes de cada uno de ustedes. En este caso, un producto muy importante para nosotros es nuestro Filinar G, y me comentaron que el tema iba a ser siempre de COVID, pues nosotros hemos tenido muy buenas referencias con el uso de nuestra cebrofilina en el tratamiento de sus pacientes que estén presentando sintomatología COVID. Así que pues lo ponemos a las órdenes para ustedes, así como toda nuestra línea terapéutica que también tenemos. Un gusto poderles saludar y que tengan una muy buena clase y muy buena noche. Gracias, Buenas Heimar. noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche, doctora. Saludos a todos. Gracias, compañeros. Gracias nuevamente por el apoyo que nos están brindando, ¿verdad?, para poder tener estas capacitaciones continuas. Vamos a proceder acá con nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Bueno, el tema del día de hoy, no vamos a ahondar en lo que es la fisiopatología del COVID. Creo que hay muchas bibliografías que hemos consultado hasta el día de hoy. Vamos a enfocar
el día de hoy en lo que son nuestros flujogramas, ¿verdad? De COVID y la situación de COVID en nuestro hospital. Entonces, si se dan cuenta, los primeros dos temas que estamos desarrollando en nuestra educación médica son temas puramente enfocados a lo que es el hospital de Jutiapa, ¿verdad? En este caso, el objetivo del tema de la presente sesión es identificar los protocolos hospitalarios de COVID y la situación actual, porque muchos se han preguntado cuáles son los protocolos que nosotros tenemos, de qué especialidades pues tenemos protocolos, si tenemos de gine, si tenemos de medi, si tenemos de anestesia, etcétera, ¿verdad? Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Vamos a ver la presentación. Solo quiero molestar un poquito acá a Celeste con el permisito de la pantalla, por favor. No me aparece, doctora, el permiso para que usted pueda compartir. Permítame un segundo.
Listo. Perdón ahí por esos problemitas técnicos, pero creo que ya están solucionados. Solo quiero saber si se me escucha bien en la conferencia. Sí, le escucho yo, doctora. Fuerte y claro, licenciada. Sí se escucha, doctora. Está bien. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, ¿verdad? Como les estaba comentando, no nos vamos a centrar en lo que es la fisiopatología del COVID-19. Nos vamos a centrar en lo que son los flujogramas de atención de nuestro hospital de Jutiapa, ¿verdad? Esta, pues, es una información que se ha venido generando durante casi que la totalidad del año 2020. Ha sido un tanto complicado porque ninguno tenía el conocimiento de lo que era el COVID-19 cuando esta enfermedad pues inició en otro país. Y recordemos que para nuestro país, que es un país, como le llamamos, como un país tercermundista, podemos decir, ¿verdad? Con bajos recursos, con poco nivel de investigación. Entonces a nosotros los conocimientos nos llegan muy tardados. Y en el caso del COVID-19 hubo que ir contracorriente prácticamente. No podíamos esperar, ¿verdad?, que todo se pudiera consolidar. No podíamos esperar trabajar como lo hemos hecho como médicos hasta ahora con lo que es la medicina basada en evidencia, porque realmente no teníamos ninguna evidencia para poder nosotros tomar una conducta con los pacientes que nos llegaran, una conducta para poder tratarlos, para poder sacarlos de la situación en la que estaban, ¿verdad? Entonces, son generalidades sobre el coronavirus. Los coronavirus o COVs, pues esto ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Causan infecciones respiratorias agudas. Ya sabemos que no existe solo un tipo de coronavirus, que son muchos, causan diferentes tipos de infecciones en los humanos, que pueden ser desde leves, como un resfriado común, hasta infecciones severas, como complicaciones como neumonías, etcétera, ¿verdad? No es la primera vez que un coronavirus existe. Son muchos, como ya dije, ¿verdad? Esto ya como médico lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Para el 30 de diciembre del año 2019 se vio una nueva cepa del coronavirus. Esta se detectó pues en un grupo de pacientes que tenían neumonía de etiología desconocida en el país de Wuhan, en una provincia de China, ¿verdad? La transmisión, pues yo creo que ya tenemos la experiencia, ¿verdad? La transmisión es por gotículas, por contacto. Las microgotas que nos pueden llegar a provocar la infección del virus. Sabemos también pues que es un poco más prevalente según el tipo de sangre que presenta el paciente. Sus síntomas, yo creo que a estas alturas todos conocemos la mayoría de los síntomas del coronavirus, ¿verdad? Del COVID-19. En caso de sus síntomas, pues la mayoría son pacientes asintomáticos. Y eso es lo que nos ha causado y nos sigue causando una gran problemática, ¿verdad? Que los pacientes asintomáticos pues son los más contagiosos. El 14% de los pacientes presenta un cuadro grave de hospitalización y requiere oxigenoterapia. O sea, los pacientes que nosotros tenemos en el hospital son parte de este 14%. De ese 14% de pacientes, el 5% va a necesitar una unidad de cuidados intensivos. Entonces, nosotros nos damos cuenta, nosotros todavía no estamos capacitados para poder atender pacientes de COVID que requieran una unidad de cuidados intensivos, es decir, pacientes con un cuadro severo de patología respiratoria. El 83 a 99% presentan fiebre, 59-82% presentan tos, del 40 al 84% presentan anorexia,
el 31-40% presentan disnea, el 11 al 35% pueden presentar mialgias y, importante, ¿verdad? Y lo que comprobamos nosotros como hospital, la anosmia y la geusia, ¿verdad? La ausencia de olores y la ausencia de sabores. Entonces, nosotros, creo que una de las cosas que se comprobó es que no hay ningún paciente que se haya recibido en el hospital y que tenga ausencia de olores que no sea COVID. Yo creo que todos los pacientes que se recibieron hasta el día de hoy del hospital, me incluyo en estos pacientes, ¿verdad? Presentaron en algún momento anosmia y llegaron a presentar también ageusia, ¿verdad? Y algunos pacientes pues pueden presentar síntomas gastrointestinales. En caso de nuestro país, en caso de Guatemala, ¿qué es lo que ocurrió acá de forma cronológica? Nosotros empezamos con la fase de prevención en enero del año 2020. Para enero del año 2020 es cuando la OMS tiró la alerta sanitaria para que los países pues empezaran a prepararse para prevenir esta infección por todo lo que estaba suscitándose en China, ¿verdad? Tal es el caso que nosotros para el 30 de enero del 2020 recibimos la circular que se ve acá. Ya se había recibido una circular previa, creo que era la circular de vigilancia epidemiológica 1-2020, donde indicaba que esa enfermedad se estaba presentando en el país de China y donde indicaba que se iniciaran con medidas preventivas de educación, que se empezara a valorar, a recalcar, ¿verdad?, el lavado de manos, la forma correcta al estornudar, entre otras cosas. Para el 30 de enero del 2020 se giró esta actualización de alerta epidemiológica. Entonces, aún al coronavirus, al COVID-19, pues se le denominaba 2019 nCoV. Ya esta alerta, pues, nos giró instrucciones para que nosotros empezáramos también a recalcar un poco más en lo que es el lavado de manos en el hospital, en la población estudiantil, la atención con las personas de la tercera edad. La fase de contención nuestra inició el 13 de marzo del 2020 y para el 13 de mayo del 2020 ya teníamos nosotros la fase de mitigación. Para entonces ya teníamos una buena cantidad de pacientes infectados a nivel nacional, ¿verdad? Con la alerta, pues la OPS nos giró instrucciones para que nosotros empezáramos a preparar un aislamiento, para que iniciáramos con medidas de respuesta, para que fuéramos colocando, ¿verdad?, en este aislamiento la distancia esencial de al menos unos 2 metros entre cada paciente y tener una unidad de atención para los pacientes de COVID. En nuestro hospital, pues, esto fue muy complicado, ¿verdad? Fue una etapa de bastante tensión porque a nosotros ya no nos cabían ni siquiera los pacientes de pediatría, mucho menos teníamos espacio para pacientes de alguna otra patología y menos todavía para pacientes que tuvieran que estar en un aislamiento específico. Entonces, epidemiología por parte del hospital pues empezó a movilizarse, a ver las áreas, a valorar en dónde podíamos utilizar, empezamos a consultar con los internistas. Fue mucha la ayuda de los internistas en este momento, ¿verdad? Se empezó a valorar dónde podíamos tener a los pacientes de COVID para que fuera un contacto mínimo con el resto de pacientes para que se pudieran realizar distintos protocolos, una ruta para que los pacientes ingresaran. Se empezó a elaborar un flujograma
para la atención de los pacientes, ¿verdad? Tal es el caso que cuando, tal vez ustedes recuerdan el momento en que llegó las autoridades del Ministerio de Salud a verificar cómo estábamos nosotros preparados. Entonces, en ese entonces ya estábamos nosotros pensando el área donde se encuentra el aislamiento 1 del hospital, que es el área donde se encontraban las pacientes de casa materna. Entonces tuvimos que realizar reuniones con el área de salud. Se tuvo que decirles que se les iba a buscar otro lugar. Fue la vía más accesible que nosotros encontramos. Se inició a trazar rutas. El Comité de Gestión de Riesgo inició a señalizar. Se hicieron varios movimientos para poder tener esta área en el hospital, ¿verdad? Tal vez ustedes se recuerdan de esta imagen, los que estaban en nuestro hospital de Jutiapa el año pasado. Esta es la primer paciente sospechosa que nosotros como hospital recibimos. La paciente que nosotros recibimos, pues era una señora de 70 años que sí tenía un vínculo, ¿verdad?, con otras personas que habían resultado positivas, pero que habían resultado positivas en El Salvador. Entonces, acá pues fue también algo que nosotros todavía no estábamos preparados. En este momento, pues para este 13 de marzo, nosotros no teníamos el área lista, no teníamos dónde atender a esta paciente. Sin embargo, el área de salud, como indicaban ya los flujogramas, ¿verdad?, tenía que referirnos a nosotros, la paciente, para que se le hiciera la evaluación adecuada, que se le tomara muestra y que se le diera el tratamiento. Entonces, al no tener el área para poder tratar a esta paciente, para poder monitorearla, hubo que realizar pues distintas llamadas para poder referirla. La paciente pues fue referida al Hospital Especializado de Villanueva, en la misma ambulancia, ¿verdad?, donde el área de salud nos la trasladó. Importante que para este momento se notaban múltiples deficiencias, no solo en el hospital, sino que también en el área de salud, de tal cuenta que el piloto pues no llevaba el equipo de protección adecuado, ¿verdad? Era un gran riesgo. Al final, pues la paciente, el resultado de la prueba de PCR fue negativo. Entonces esto pues fue también una lección, una forma para aprender, a pesar de que el panel respiratorio pues no podíamos verlo en su totalidad, ¿verdad? El resultado de la paciente en el hospital de Villanueva fue negativo. Tenía patología, comorbilidades. Ella contaba ya con una neumonía y estaba pues bastante complicadita. Sí necesitaba atención especial, necesitaba atención en nuestro en intrahospitalaria, y pues no se la pudimos brindar en ese momento. Esto nos ayudó para poder agilizar un poco más los trámites, porque pues los trámites por diferentes procesos burocráticos era que se habían retrasado, y que se había retrasado también la atención de nuestros pacientes. Entonces, para estas fechas nosotros ya teníamos la teoría, por así decirlo. Ya teníamos elaborado un flujograma de vigilancia y atención hospitalaria por parte del Departamento de Epidemiología, pero no teníamos el área práctica. Entonces, el flujograma y pues el documento que tenía epidemiología detallaba el flujograma, las definiciones de caso, las acciones de prevención y control, la investigación y seguimiento de contactos. Era un trabajo un poco agotador porque había que ver todos los contactos de cada paciente, reportar los contactos de cada paciente a epidemiología central, a epidemiología del área de salud, perdón. Epidemiología del área de salud tenía que verificar estos contactos, evaluarlos, valorar que estuvieran o no sintomáticos. Esto, aunque no supiéramos si los pacientes eran positivos o eran negativos. Tenía que realizarse la toma de muestra, aunque nosotros no pudiéramos en ese momento procesar las muestras.
Y el equipo de protección personal, pues aunque las compras se fueran retrasando, fue gracias a diferentes donativos que íbamos saliendo adelante como hospital, ¿verdad? Entonces nosotros contábamos con equipo completo que se estuvo centralizando para las personas, para el personal médico, el personal paramédico, que tenían el contacto directo con el paciente en ese momento, porque teníamos el equipo limitado. Entonces, ustedes recordarán, me escribían cada poquito por las mascarillas, si se les iban a entregar mascarillas o no se les iban a entregar mascarillas. Esto fue un gran problema porque pues el apoyo era difícil, ¿verdad? Como les digo, todo se centralizaba a las personas que entraban directamente con los pacientes COVID. Entonces, los internistas se les duplicó su trabajo. Los internistas no solo pasaban visita en el servicio, tenían también que pasar visita en el área de COVID, en el aislamiento 1, sin saber aún si los pacientes eran positivos o no. Había el dilema también de, al tener el resultado de los pacientes positivos, estaban mezclados con los pacientes que estaban aún sospechosos. Entonces, al mismo tiempo que todo esto se iba haciendo, hubo que ir gestionando para poder tener el aislamiento número 2, que era el aislamiento para pacientes positivos. El flujograma del hospital, pues, se fue actualizando poco a poco. Este flujograma tendría, ustedes me dirán si está o no está, tendría que estar en el área de COVID, tendría que estar también en la emergencia. Si no está, les agradeceríamos también que pudieran indicarlos para poder colocarlo nuevamente, ¿verdad? Para que todos lo conozcan. Esta es la última actualización del flujograma hospitalario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Acá estamos hablando de que nosotros ya tenemos el aislamiento 1 de sospechosos y el aislamiento 2. El personal que teníamos al principio pues estaba también limitado. Tuvimos que tomar personal de enfermería de otras áreas para la atención de estos pacientes. Se quedaban limitados los turnos de enfermería de otros servicios porque había que pasar a enfermeros profesionales, auxiliares de enfermería para la atención de los pacientes COVID. Ya posteriormente pues se logró tener tanto a nuestros médicos, ¿verdad?, de COVID, que de verdad les agradezco mucho a los médicos que nos estuvieron colaborando en el área de clasificación en su momento. Eran pues parte de los mismos médicos del hospital que estuvieron rotando, muy valientes por cierto, ¿verdad? Médicos como el doctor Huertas, la doctora Mercy Álvarez, que nos estuvieron apoyando, ¿verdad? EPS como pues el doctor Flores ya no está en el hospital, pero él nos estuvo apoyando bastante, la doctora Ishkayao, otros pues médicos que tal vez de repente ahorita se me va un poquito por alto, pero nos estuvieron apoyando bastante, estuvieron rotando, se estaban rotando por días, ¿verdad? Para poder suplir un poquito la atención acá con los pacientes. Ya pues ahora, gracias a Dios, tenemos nuestros 6 médicos en el área del aislamiento 1, que son una parte fundamental, ¿verdad?, para la atención de los pacientes. En este caso, pues en el caso del flujograma del hospital, tenemos algunas opciones acá. Por ejemplo, si el paciente viene por sus propios medios, y acá es un punto que de repente, por alguna u otra razón, nos ha fallado, ¿verdad? El primer punto de contención del paciente es el vigilante, o es el portero, ¿verdad? Esto pues está en la puerta de la emergencia. El vigilante pues se encarga de preguntarle al paciente para poder valorar, para que él vaya a la clínica de clasificación. Él le preguntará al paciente si ha tenido tos, si ha tenido dificultad respiratoria, si ha tenido ausencia de olores, ausencia de sabores, si el paciente sospecha que tiene COVID, porque a estas alturas, pues muchos pacientes ya llegan solos para poder saber si tienen
o no tienen COVID, ¿verdad? Al principio los pacientes negaban que tuvieran algún contacto, negaban que tuvieran algún síntoma, trataban de esconder todo y había que casi que sacarles con cuchara, como comúnmente decimos, la sintomatología de cada paciente, ¿verdad? Le pregunta también si ha tenido contacto con algún sospechoso o positivo, si pues en su domicilio están atendiendo algún paciente positivo. Si tiene alguna duda, el vigilante pues ya se acerca con el médico de la emergencia y le pregunta qué hace, si pasa al paciente a clasificación o si no. Si son emergencias puras con triage de color rojo, esto ya, pues ya lo conocemos, el triage de color rojo es el triage que necesita atención inmediata, un paciente infartado, pues alguien que se encuentre convulsionando, algo que necesite atención de forma inmediata para poder salvaguardar la vida del paciente, ¿verdad? Si es triage de color rojo, permite que el paciente pase a la emergencia. Entonces, acá, si el paciente pasa a la emergencia y va, por ejemplo, acompañado por algún oficial bombero, el bombero es el encargado de presentar al paciente con el médico que se encuentra dentro, ¿verdad? El médico de la emergencia. En caso de que el médico de la emergencia pues, empiece a evaluar los pacientes que no le parezcan sospechosos al vigilante, ¿verdad? Al portero, el médico inicia a interrogarlo según la sintomatología. Y si el médico considera que el paciente es un paciente sintomático respiratorio, ya solicita que el paciente sea trasladado a la clínica de clasificación. Si el médico considera, en este caso, cae un poquito más la responsabilidad por los compañeros en turnos al médico internista. Entonces es al médico internista al que consultan, al que le preguntan, incluso el vigilante, ¿verdad? Es al internista muchas veces a quien le consulta. Pero no siempre va a ser el internista el que está ahí. Entonces muchas veces llaman al internista a servicio porque hay algún paciente complicado y pues cualquiera del resto de médicos puede hacer esta labor, ¿verdad? Puede reinterrogar para valorar si el paciente necesita ir a la clínica de clasificación o si puede ser atendido en la emergencia. Si el paciente pues no es un paciente sintomático respiratorio que necesite su atención en la clínica de clasificación, su atención se le va a brindar en la emergencia, tal como compete, ¿verdad? Si el paciente no está complicado, pues ya sería ingreso para su domicilio. Si el paciente tiene alguna patología que amerite ingreso, pues ya es ingresado y es tratado intrahospitalario, ¿verdad? En la clínica de clasificación, si el paciente llega a la clínica de clasificación, en la clínica de clasificación debe estar el médico y la enfermera, que son puramente para la clínica de clasificación. Ellos vuelven a interrogar al paciente. Este interrogatorio lo hacen desde una distancia adecuada. Utilizan mínimo 1,5 metros, 2 metros de distancia para la interrogación. Ya acá pues ellos están un poco más alerta, por así decirlo. Entonces ya toman un poco más de precauciones. Interrogan al paciente, llenan correctamente la ficha epidemiológica de eventos respiratorios, lo catalogan entonces según su estado de severidad como un paciente leve, moderado, severo o crítico. Puede que ellos encuentren al paciente que haya sido enviado por el vigilante a la clínica de clasificación y sin embargo el paciente no sea un paciente respiratorio, que no tenga sintomatología, que les esté saturando bien. A veces el vigilante lo envía únicamente porque tiene fiebre, pero la fiebre viene de otra patología, ¿verdad? Entonces el médico de la clínica de clasificación puede enviar al paciente de vuelta a la emergencia para atención por parte de los médicos de la emergencia, ¿verdad? Si el paciente es referido por el área de salud,
o por algún centro particular, un sanatorio o así, ¿verdad? Ya llega de forma directa a la clínica de clasificación y es el personal del área de salud o el personal sanitario que llega con el paciente, el encargado de presentar este paciente con el médico de la clínica de clasificación y poder decirle qué sintomatología es la que tiene, si tiene alguna prueba o no tiene alguna prueba de COVID del paciente, y si tiene alguna prueba, pues si la prueba es positiva, si la prueba es negativa. En caso de que el paciente al momento de estar en clasificación tenga sintomatología, pero se considera como un paciente leve, el paciente se puede aislar en hogar. Entonces se notifica a epidemiología de la Dirección de Área de Salud y a esa epidemiología de Área de Salud quien se encarga. A estas alturas, pues lo que ya se realiza es que se les realiza a estos pacientes también, se les puede realizar el hisopado nasofaringeo de antígeno de nuestro hospital, ¿verdad? Para poder diagnosticar si el paciente tiene COVID o si, pues, se cataloga de cualquier forma como un paciente sospechoso si tiene sintomatología leve, aunque no esté positivo el resultado del antígeno, ¿verdad? Si el paciente es un paciente severo, si la sintomatología respiratoria, la patología que el paciente tiene ya es demasiada, pues el médico de la clasificación va a presentarle el paciente al especialista, ya sea al internista, a quien corresponda, ¿verdad? Cirujano, ginecobstetra, pediatría. En este caso casi siempre ocurre que el paciente es presentado al internista. Entonces a los internistas de turno pues les ha pasado un poco más, que la sobrecarga con ellos es un poquito más grande por estar solamente ellos como internistas en el hospital, ¿verdad? Entonces el especialista, según la valoración que haga del paciente, le presenta el paciente a dirección para que el paciente sea trasladado a un hospital de tercer nivel, donde se le pueda brindar la atención adecuada, medicamentos especiales o incluso si el paciente amerita ventilación mecánica, pero está en lo que cabe estable, ¿verdad? Porque si está muy inestable, de todos modos el paciente se complicaría aún más. Si el paciente puede estar estable y puede realizarse un traslado, entonces se tramita para poder realizar este traslado a un hospital de tercer nivel o ya sea a uno de los hospitales especializados, ¿verdad? Entonces, acá es cuando, pues, el médico de clasificación para poder evaluar al paciente o si el paciente es un paciente severo, el médico especialista se coloca el equipo de protección personal. Entonces, para poder hacer una evaluación profunda del paciente, se debe colocar su equipo de protección personal, que comprende guantes, bata. En este caso, pues nosotros contamos con overol en el hospital, ¿verdad? Lentes, mascarilla. Esto tanto para el médico como la enfermera, porque regularmente quien se expone un poco más es enfermería, ya que tiene que canalizar a los pacientes, colocarles medicamento y todas las atenciones de enfermería que les brindan, ¿verdad? Y al paciente, pues le revisamos si la mascarilla está correctamente colocada. Acá se continúa resaltando esto, ¿verdad? No colocar el equipo de protección personal al paciente. El paciente, pues, ya está contagiado. Lo que necesitamos es evitar que el paciente contagie, que las gotículas del paciente, pues, estén en el ambiente y que contagien a otro personal. Entonces, el equipo de protección es para proteger al personal sanitario. Esto pues se colocó porque al principio se estaba dando esa confusión. El equipo de protección personal era colocado al paciente y pues el personal sanitario no se terminaba de proteger adecuadamente, ¿verdad? Por eso es que está esta aclaración acá en el flujograma. Posteriormente a la evaluación del paciente, pues
se valora si el paciente necesita rayos X. Esto puede pasar también con los pacientes leves, ¿verdad? Si el paciente necesita rayos X, entonces ya se coordina con el vigilante en la emergencia que se tiene un caso sospechoso y empieza a realizarse el cordón sanitario, que es separar a los pacientes del área donde va el paciente respiratorio, el paciente sospechoso, a trasladarse, ¿verdad? Entonces se retiran un mínimo de 2 metros de distancia, tanto en la sala de espera que está dentro de la emergencia, como en la sala de espera fuera del hospital. Se deben de retirar en las dos áreas. Se prepara también el personal de rayos X, el técnico de rayos X que va a tomar la radiografía. Se colocan su equipo de protección personal. El personal de enfermería pues coordina con el personal de rayos X para la toma de la radiografía y para el traslado en la ambulancia del paciente, para que pues el paciente pueda ser llevado a la emergencia, la ambulancia esperarlo y regresar de nuevo a la clínica de clasificación. El técnico pues debe tomar una radiografía anteroposterior y lateral. Entonces acá se ha dado un poquito de problema porque muchas veces solo toman rayos X AP, ¿verdad? Entonces, si el técnico toma solamente los rayos AP, indicarle que se necesita el lateral también. Ellos ya conocen que esto debe hacerse y pues si de repente nos está fallando en alguno de los turnos, avisar para poder reforzar esta parte, ¿verdad? Entonces, posteriormente a la toma de rayos X del paciente, el paciente es regresado a la clínica de clasificación. Si el paciente cuenta con un vehículo propio, es decir, el paciente llega en su carro o su familia lo lleva, ¿verdad? O llega en su motocicleta, por ejemplo, el paciente puede movilizarse en su vehículo. Al realizar pues los rayos X, el paciente regresa a la clasificación y el personal de intendencia inmediatamente inicia con la limpieza del área de la emergencia y del área de rayos X. Este líquido que tiene en uso el personal de intendencia, pues es un líquido que se elabora especialmente para esto en el hospital. Es un líquido a base de solución de clorhexidina al 5%, o se utiliza pues ya sea un desinfectante a base de cloro, ¿verdad? Ha sido un poco más efectivo utilizar este líquido que utilizar cloro porque es más dañino tanto para la estructura como para las personas. Y recordemos que el personal de intendencia incluso fumiga a los pacientes. Bueno, al regresar el paciente, el médico valora la radiografía y entonces, posterior a haber llenado la ficha epidemiológica, haberla trasladado con el personal de laboratorio, entonces se realiza la toma de muestra, se realiza el hisopado. El personal de laboratorio al principio no contaba con el área específica para hacer el hisopado. Ahora ellos cuentan con un toldo, ¿verdad? Estos toldos pues no son propiedad de nosotros del hospital. Aquí, gracias a Dios, como les digo, estuvimos al principio saliendo con múltiples donativos. En este caso nos apoyaron tanto la municipalidad como algunas funerarias e incluso el ejército para poder tener los toldos que tenemos ahora, las carpas que tenemos y donde se realizan las tomas de muestra. Entonces, laboratorio tiene su carpa individual, ¿verdad? Para poder realizar la toma de muestra tal como se debe realizar en el protocolo que ellos elaboraron como laboratorio, con el paciente debidamente sentado, con el equipo de protección de ellos debidamente colocado. Al principio, como les había dicho antes, no teníamos nosotros la capacidad de realizar las pruebas y tener el resultado de forma inmediata. Ahora pues tenemos las pruebas de antígeno en nuestro hospital
el resultado lo tenemos como máximo en 30 minutos. Entonces, en 30 minutos ya sabemos nosotros si el paciente es un paciente positivo o si es un paciente negativo. Aún tenemos el problema que con las pruebas de PCR debemos esperar unos días. Esto pues se está esperando que se corrija en las próximas semanas. Esperamos que podamos nosotros contar más adelante ya con nuestras propias pruebas de PCR para evitar esto. Y esperamos también que más adelante podamos volver a adaptar estos flujogramas para poder, por ejemplo, tener hisopados para prevenir en tanto los pacientes pues, que sean quirúrgicos o que todos los pacientes ingresados por la emergencia al hospital pues tengan su hisopado, ¿verdad? Entonces, se están realizando las gestiones y se va poco a poco, pero se va avanzando. Esperamos que esto pueda llegar a ser una realidad y que podamos tener estos exámenes, como les comento, ¿verdad? En el aislamiento, en caso de los pacientes, pues son esperados por el personal de enfermería y por el médico de servicio. Ya acá, pues el médico se encarga de, según los resultados de laboratorios, si le envía a hacer otro tipo de laboratorios, también es el personal de laboratorio quien se encarga de tomar las muestras, ¿verdad? Se encarga el médico del aislamiento 1 de valorar estos resultados y pues valorar si el paciente necesita algún tipo de ingreso o decidir la conducta que el paciente debe llevar. Si el paciente es un paciente complicado, pues ya se consulta, ¿verdad?, con el especialista. En caso sea una paciente embarazada, entonces ya se consulta con el ginecobstetra para una evaluación de la paciente, valorar el estado del feto o el estado de la paciente, si hay alguna comorbilidad que sea puramente del embarazo y la conducta que debe de seguirse en caso de este tipo de pacientes, ¿verdad? Si es un niño de hasta 12 años de edad, pues es consultado al pediatra y el pediatra es quien valora y dictamina la conducta a seguir, las indicaciones que se deben cumplir con el paciente. Si es un adulto de un mayor de 12 años, entonces es el internista, el encargado. Esta es la mayor cantidad de pacientes que se han tenido. Pacientes adultos, casi siempre los pacientes que están ingresados son pacientes que ya están en tercera edad. Y si el paciente tiene alguna sintomatología quirúrgica, entonces ya es valorado por el cirujano. Acá, para poder hacer la evaluación, pues deberán de cumplir con la colocación y retiro del equipo de protección personal, tal como se debe realizar. Y ya, pues, todo caso que esté en clasificación es notificado a epidemiología. Epidemiología, pues, de forma diaria recoge las fichas que se generan en clasificación, cuantifica los pacientes, digitaliza los datos y reporta estos datos tanto al área de salud como al área de epidemiología central para ir valorando las pruebas que han salido positivas en el hospital, las pruebas realizadas, cuántos pacientes han sido ingresados, cuántos han tenido egreso a su domicilio, cuántos son leves, cuántos son moderados, cuántos son severos, etcétera, ¿verdad? Entonces, si el paciente es un paciente con antígeno negativo, pero que cuenta con sintomatología respiratoria, entonces el paciente se ingresa al aislamiento 1, a la espera del resultado de PCR. No se sabe esa palabra usted. La C1 de esa manera. Y si el paciente es un paciente que tiene antígeno positivo, entonces el paciente ya es ingresado al aislamiento 2. Si el paciente llega ya con una prueba positiva, ya sea una prueba de algún centro particular o alguna prueba que le hayan realizado en área de salud, el paciente es ingresado al aislamiento 2.
El ingreso del paciente al aislamiento 2, pues también lo realiza, en el caso que lleguen con sus pruebas positivas y ameriten ingreso, el médico de la clasificación, y es trasladado pues por el personal en ambulancia, ¿verdad? Entonces, este flujograma está en actualización continua. Como les digo, el flujograma pues es probable que se vaya actualizando conforme se vayan actualizando los recursos hospitalarios, conforme se vayan actualizando las pruebas que nosotros tengamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos por parte del Ministerio de Salud Central? El Ministerio de Salud pues nos brindó protocolos, flujogramas, perdón, que fueron elaborados por personal del Viceministerio de Hospitales, personal de epidemiología, que pues son estos, tal vez los han visto en la emergencia, deberían de estar al menos un juego de estos flujogramas en la emergencia. Corresponde a 3 folletos, a 3 libros. Este que está en la imagen, que es el manejo hospitalario del paciente con enfermedad moderada grave. Hay otro que es del manejo del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Y un tercero, pues que es del soporte de oxigenoterapia del paciente. Entonces, si no están en la emergencia, pues también infórmennos para poder trasladar, que pues siempre puede pasar que los folletos se lleguen a perder en algún momento. Y pues si lo necesitan ustedes, también estos podrían incluso escanearse y mandárselos a todos, ¿verdad? Para que lo tengan todos de forma digital. Este folleto pues cuenta con distintos flujogramas. Cuenta con flujograma para el paciente adulto. En este caso, pues, nos da incluso algunos exámenes de laboratorio que hay que tener, como procalcitonina, el recuento de plaquetas, interleucina 6. Muchos de estos exámenes, pues, no contamos en el hospital. De hecho, hasta previo a la crisis del COVID, no contábamos con gasometría. Gracias a Dios ahora ya tenemos gases. También fue una gestión bastante complicada, bastante tardada. Fue desde el mes de abril que se inició a gestionar, a solicitar, y fue hasta fines de año que se pudo tener la gasometría en el hospital. Y se inició a solicitar como parte de los protocolos que los médicos internistas elaboraron desde ese momento, ¿verdad? Entonces, estos flujogramas no los utilizamos nosotros al pie de la letra, sino que elaboramos nuestro propio flujograma de atención en la emergencia y protocolos hospitalarios para la atención de los pacientes por especialidad. En el caso de los pacientes adultos, tenemos acá lo que es el protocolo de atención de pacientes adultos con diagnóstico de COVID-19. Esto pues se realizó en base a la disponibilidad de recursos y se realizó el 26 de marzo. Esa fue la fecha en que fue recibido en subdirección y que fue aprobado. Entonces, para la realización de este protocolo, pues participaron los médicos internistas, los 6 médicos internistas que teníamos en ese momento de diario. Colaboraron también en alguna parte, pues algunos internistas de turnos, y las químico-biólogas del laboratorio también nos colaboraron. Pues acá tal vez quiero pedirle un poquito al doctor Matías. El doctor Matías Martínez está con nosotros. Él pues fue uno de los médicos que nos apoyó para hacer este protocolo. Tal vez que nos comente un poquito en este aspecto cómo fue el protocolo y un poquito de las partes que el protocolo tiene, que son, en este caso, el contenido del protocolo es lo que se enlista acá. Cuenta con la definición de caso, niveles de gravedad, manejo de casos sospechosos positivos,
y pues cuenta con anexos como la realización de la toma de muestra, colocación y retiro del equipo y las diferentes escalas que ellos están utilizando para la valoración, ¿verdad? De estos pacientes. Tal vez, doctor Matías. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, sí se escucha. Gracias. Mucho gusto a todos. Pues ya la mayoría tengo el gusto de conocerlos del hospital. La elaboración del protocolo se hizo, pues, como bien dice la doctora Ramos, en base al inicio de la pandemia y pues de que ya se venían los casos encima. Trabajamos los internistas, todos los internistas de la mañana, que en ese entonces éramos el doctor Oscar Morales, el doctor Boris Morales, el doctor Juan Carlos Turcios, los dos médicos EPS, el doctor Junior Morales y el doctor Israel Sánchez, las dos licenciadas de laboratorio, la licenciada Mirna Castillo y la licenciada Anita Teo, y pues mi persona y algunos colegas de que durante la marcha fueron aportando al turno, al protocolo, perdón, que eran los médicos internistas de turno, ¿no? El doctor Mencos, el doctor Sanabria, el doctor Mejía, doctor García también, ¿verdad? El doctor Turcios, que también turna, pero pues que ya estaba de fijo. Entonces, el protocolo se hizo en base a que mucho de lo que se estaba hablando nosotros no lo teníamos. Y de hecho, mucho de lo que se sigue hablando tampoco lo tenemos. Pero se han dado grandes pasos, ¿no? O sea, dentro de... A veces en tono de broma, pues nosotros decimos en el Departamento de Medicina Interna que lo mejor que le pudo haber pasado al hospital de Jutiapa fue la pandemia, ¿ya? Porque nos equiparon un montón, la verdad, solo con el hecho de los gastos. Entonces, vamos a hablar de, por ejemplo, la definición de caso, que sigue siendo pues básicamente la misma, a excepción de algunos cambios, agregar algunos síntomas que ahora ya conocemos. En ese entonces, los niveles de gravedad se incluían algunas escalas, ¿no? Como por ejemplo la escala de Port, que realmente es para neumonía bacteriana. Sin embargo, en ese entonces, como pues no se conocía tanto como ahora, ¿no? Era una forma de decir, bueno, pues apliquemos los criterios de ingresar los pacientes, incluso agregamos el CURB 65, ¿no? Porque pues era una infección como considerada una infección pulmonar. Sin embargo, lo que más nos importaba y lo que más definía en ese entonces los niveles de gravedad de pacientes con coronavirus venía a ser la hipoxia, ¿no? Pacientes con 92% de saturación o menos o igual a 92% ya se consideraba pacientes como para indicación de manejo intrahospitalario, ¿ya? ¿Y por qué es importante poner este punto de corte de oxígeno? Imagínate que hubiese sido Iván, estaría llorando. Perdón la interrupción, si fueran tan amables de desactivar su micrófono, doctor Arevalo. Perdón. Bueno, entonces la saturación de oxígeno, que viene a ser siempre el indicador, uno de los indicadores, si no el principal, de la gravedad de los pacientes, ¿no? Ya ahora sabemos o ahora se conoce que muchos pacientes incluso van a tener lo que se conoce como la hipoxia feliz, un paciente que satura mal, pero que no, su cuadro clínico o su distrés respiratorio no va en relación a la hipoxia, ¿no? Pacientes saturando 87, 88, pero que ustedes no los ven con déficit respiratorio como tal. Básicamente esos eran los niveles de gravedad y claro, nosotros también incluimos, teniendo en cuenta que es un proceso infeccioso, la definición del paciente de choque séptico, ¿no? Un paciente en choque y que está sospechoso de coronavirus o positivo, como confirmado en este caso, es un paciente severo que bajo ningún punto de vista debería estar siendo manejado en su casa, ¿no? Entonces todo eso lo planteamos nosotros y sobre todo nuestro principal problema era en qué momento vamos a fallar en el triage y meter a encamamiento a un paciente positivo, ¿verdad? Ese era el principal problema que nosotros teníamos. Y pues quienes estarán acá del departamento no me dejarán mentir de medicina interna que en algún momento nosotros llegamos a pensar que ni un solo paciente ingresado por coronavirus al hospital iba a salir vivo, ¿verdad? Eso es lo que llegamos a pensar porque pues
Era lo que se venía viendo. Nuestra población tiene características similares a las de algunos otros países sudamericanos, incluso México, que está más cerca de nosotros, que por mucho nos ha dejado en cuanto a la mortalidad. Entonces nosotros decíamos, bueno, y nosotros acá sin casi nada, y pues nosotros nos veíamos catastrófico, pero pues no, gracias a Dios, no fue así. Entonces, el manejo de casos, sobre todo sospechosos y positivos, iba a depender del nivel de gravedad y de las comorbilidades de los pacientes. Un paciente positivo, por ejemplo, de 27 años de edad, sin ninguna comorbilidad, saturando bien, el manejo es ambulatorio. ¿Ya? Al inicio del estudio, pues nosotros no, de hecho sigue existiendo en común, ¿no? El famoso te voy a dar algo profiláctico para que no te dé coronavirus. Pues eso no existe, ¿va? Lo único profiláctico que está comprobado al 100% o que va a comprobar o que estamos esperando es no estar en contacto con nadie más y usar mascarilla y distanciamiento, que sí sirve. Y esperemos que la vacuna tenga pues, un efecto positivo, pero de aquí a decir te voy a dar esteroides, te voy a dar ivermectina, te voy a dar citromicina, te voy a dar hidroxicloroquina, te voy a dar lopinavir, ritonavir, no funciona, ¿verdad? Al menos se ha demostrado que no funciona. De hecho, hay un estudio que se publicó pues, hace como 3 días, en donde el uso de ivermectina y el uso de hidroxicloroquina no disminuyen ni la mortalidad ni la progresión de los pacientes con coronavirus. De tal manera que en el hospital, y esto pues cada quien tendrá su opinión, ¿verdad? Creo que es una opinión poco popular la que voy a decir ahora, pero la ivermectina no demuestra que sirva, ¿va? Entonces nosotros no hemos utilizado ivermectina en nuestros pacientes. Lo que se planteó en la toma de muestras, aquí fue bien, ya cambiando el tema, me imagino, para no meterme porque no es el contenido de la clase, ¿no? En los anexos, en la toma de muestra se planteó, y aquí fue donde pues, nos apoyó mucho más laboratorio, que la verdad, si hay alguien aquí en laboratorio, es decir que el trabajo que hicieron y que están haciendo es un trabajo loable, ¿verdad? Y que nos apoyaron muchísimo, muchísimo, y probablemente sin el trabajo del equipo de laboratorio, nuestros pacientes no hubieran evolucionado, pues la gran mayoría como les fue de bien, ¿no? Sí tenemos proteína C reactiva, ¿verdad? Que es uno de los laboratorios muy útiles. Y la toma de muestra, inicialmente no teníamos ni antígeno, entonces la toma de muestra se hacía acá de una vez para PCR y se mandaba a la capital. Y fue en las épocas en las que teníamos que esperar aproximadamente un mes para una PCR, ¿no? De hecho, muchos pacientes fueron egresados sin siquiera tener resultado de PCR, puesto que fue el caso en que hubo muchísimos casos y era evidente que pues centralizar todo quizás no, pues no se iba a dar abasto, ¿no? Sin embargo, posteriormente una gran ayuda que nos dieron también, que fue una decisión muy buena, que el ministerio fue en darnos las pruebas de antígeno, ¿verdad? Entonces las pruebas de antígeno nos agilizó un montón, porque durante el pico de la pandemia, paciente pues obviamente con hipoxia, una radiografía sugestiva, como bien dijo la doctora Ramos, pacientes con pérdida del olfato y pérdida del gusto, pues era evidente de que esto era coronavirus y salía un antígeno positivo, los pacientes pasaban inmediatamente al aislamiento 2, ¿verdad? Que es lo que ahora se conoce, donde estaba antes medicina de hombres, por donde está salud mental, ¿no? Y los pacientes con la clínica sospechosa y que se sigue trabajando así y que tienen un antígeno negativo ingresan al aislamiento 1 de sospechosos y se espera el resultado de PCR. Si tenemos una PCR posteriormente positiva, pues los pacientes bajan al encamamiento 2, ¿no? Si tenemos un paciente con un antígeno negativo, una PCR negativa, y que la clínica, por ejemplo, de disnea, de saturación o de hipoxia, perdón, corresponde a algo que alguna otra entidad clínica que va mejorando, entonces ya pasan a los aislamientos de los encamamientos comunes, ¿no? Aislamiento de medicina de mujeres, aislamiento de medicina de hombres, que usualmente la mayoría de pacientes, pues como bien dicen, son pacientes de medicina interna. De tal manera que hay un caso en específico de una paciente con insuficiencia cardíaca de mago pulmón, pues que rápidamente el antígeno negativo, pues el aislamiento 1, como a las 72 horas, 48, pues nos mandaron de la capital la PCR, pues negativo, ¿no? Y la paciente con diuréticos mejora, la placa ya está limpia, pues, obviamente ya no es una paciente con coronavirus, está en un encamamiento, ¿no? La toma de muestra, que fue otra
respuesta muy buena pues, por parte de las autoridades del hospital, que fue el establecer el área de clasificación afuera de lo que es el área de emergencia. Y tenemos un toldo en donde se toma la muestra por parte del laboratorio, se hace un antígeno, si está negativo, si está positivo, perdón, ya no se toma muestra para PCR y el paciente se maneja de acuerdo al nivel de gravedad. Si está negativo, igual, de acuerdo al nivel de gravedad se ingresa o no y se manda a PCR. La colocación y el retiro del equipo de protección personal, creo que hay un video que se grabó aquí en el hospital, hay un protocolo en donde siempre hay alguien que está como haciendo el checklist de qué te estás poniendo, qué te estás quitando. Y también se colocaron regaderas, pues móviles, le voy a decir yo, la que está arriba, para que el personal después de salir se bañe, ¿no? Y se cambie. Y a la hora de entrar, uno no entra con la ropa, digamos, con los scrubs que va a pasar visita o la ropa, sino que con ropa del hospital, como cuando uno entra a la sala, ¿no? Que se pone ropa quirúrgica de sala. La escala de Port, pues ahora, pues ya que tenemos gases, ya no la estamos usando tanto. Ahora los criterios de Berlín, sí, porque los pacientes hacen, pues, se comportan como un ARDS, ¿no? Entonces, los criterios de Berlín vienen en definición, sobre todo del índice de Kirby o el índice PAFI, ¿verdad? Que, por ejemplo, menor de 300, mayor de 200, menor de 300 leve, mayor de 100, menor de 200 moderado y menor de 100 es severo. Obviamente los severos son los que tienen peor pronóstico, ¿no? La escala de SOFAC, pues que habla de fallo multiorgánico secuencial, que era lo que nosotros básicamente estamos utilizando. Y antes yo mencionaba la escala de PAFI, que esta solo se puede ver en gases arteriales, que ahora ya tenemos, pues desde noviembre, si no me equivoco, del año pasado más o menos. Y tenemos también, antes de eso utilizábamos el SAFI. El SAFI es pues el resultado de la saturación de oxígeno de un pulso oxímetro y el FiO2 del paciente, ¿no? Y pues al hablar de medicamentos, que sería quizá lo que es mi último aporte, en el hospital el protocolo pues seguimos utilizando esteroides intravenosos, tenemos Dexa, o los documentos ya dicen Dexa es su equivalente en metilprednisolona, ¿no? Que sería hasta el momento solo dexametasona sí ha demostrado disminuir, las medidas que sí han demostrado disminuir la mortalidad es pronación temprana, ¿verdad? Hay que pronar a todos los pacientes, estén o no estén ventilados, ¿ya? El uso de esteroides intravenosos, específicamente dexametasona por el estudio Recovery, y hace más o menos 2 semanas o 2 semanas y media, el mismo estudio Recovery, pese a todo lo que se venía diciendo en los estudios durante la pandemia, pues que tocilizumab en cierto grupo de pacientes también ha disminuido la mortalidad. No es tanto lo que disminuye, pero pues al final una vida es una vida. El problema que tenemos con tocilizumab es que no tenemos ese fármaco en el hospital y pues es bastante caro, ¿no? Más o menos 8,000 quetzales la dosis. En cuanto a los laboratorios, en el hospital tenemos tiempos, tenemos la hematología completa, los electrolitos, ¿no? Tenemos todos los electrolitos, buncreatinina, glucosa, y esto es bien importante para quien maneja quizá coronavirus, ¿no he visto? Siempre hay que hacerle glucosa a los pacientes desde el ingreso, ¿no? Primero porque les vamos a poner dosis relativamente altas de esteroides y por poco tiempo prolongado. Y segundo porque sí se ha visto la aparición de diabetes de nueva aparición, ¿no? O diabetes debutantes en pacientes con coronavirus. De hecho, hay casos de cetoacidosis debutantes, o sea, pacientes coronavirus que debutan con cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, incluso nos ha servido la hemoglobina glucosilada. Como marcadores de inflamación, pues quizá el que más se utiliza, por ejemplo, como interleucina 6, con un valor de corte de 40 para decidir o no ponerle tocilizumab al paciente, pues lastimosamente no tenemos. Sin embargo, sí trabajo social ha realizado una labor muy importante en donde pues se logra mandar las muestras a la capital y nos ha servido eso para decidir el uso de tocilizumab o no en algunos pacientes. No tenemos tampoco Dimerodem, pero algunos pacientes pues lastimosamente lo han tenido que pagar, porque recordemos de que si pues coronavirus sí tiene como efecto, pues en este caso fisiopatológico, la formación de trombos, no activa la cascada de coagulación
Y no es raro que pacientes presenten trombocitopenia, dímero de elevado y se comporte como una coagulación intravascular diseminada. Y para eso también utilizamos profilácticos, ¿no? Nosotros solo tenemos bemiparina sódica, y hemos utilizado los dos porque nos acabamos la bemiparina durante el pico de la pandemia y pues durante el momento usamos heparina sódica intravenosa, ¿verdad? Quizá la parte más importante que hemos tenido en el hospital es tratar de evitar que el personal se nos infectara pues como que la pandemia fuera propiamente el hospital, ¿no? Y eso sirvió al sacar el área de clasificación del dentro de las instalaciones y tener en el parqueo. Y pues como agregado, gracias a Dios, hasta el momento, nadie del personal propio del hospital, de intendencia, enfermería o médicos o paramédicos, ¿verdad? Como quieran verlo, ha fallecido de coronavirus. Y pues gracias a Dios eso es lo que se ha dado. En cuanto a la actualización de fármacos, pues realmente no ha cambiado mucho a lo que planteábamos. Desde que se desarrolló el protocolo, se planteó el uso de tocilizumab, que ya sonaba en algunos estudios. Luego los estudios en Italia demostraron que aumentaba el riesgo de infecciones por hongos y se desaconsejó su uso. De hecho, Roche, la casa farmacéutica de Lactemra, desaconsejó su uso porque los estudios no estaban demostrando la mejoría, pero pues al final los estudios de recovery sí demuestran, ¿no? Que pues sí les puede ir un poco bien. Como les digo, ivermectina, lopinavir, ritonavir, acitromicina, hidroxicloroquina, al final se quedaron un poquito para atrás, ¿no? Y al final se quedaron esteroides, pronación temprana, antipiréticos y la tromboprofilaxis, que es indicación absoluta, a excepción de que el paciente pues, ya le venga sangrando. Y pues no sé si algo más que pudiese agregar. Gracias, doctor Matías. La verdad que muy importante, ¿verdad? El trabajo que se realizó por parte de los internistas. Un trabajo muy duro de esta cuenta, pues fue que se seleccionó el año pasado. Nosotros pues seleccionamos al médico del año del hospital, ¿verdad? Cada año. El año pasado pues fueron los 6 internistas de diario que estuvieron de lleno en esta pandemia. Entonces, ahí sí que nuevamente gracias, ¿verdad? Porque yo creo que sin ellos no hubiera salido adelante nuestros pacientes también. Vamos a continuar. No vamos a indagar en los demás protocolos, ¿verdad? Pero vamos a mencionarlos. También, pues, el Ministerio de Salud nos proporcionó un flujograma para la atención de la paciente obstétrica, como el flujograma de pacientes adultos. Pues este es un flujograma, podemos decirlo, en un mundo ideal, y nosotros no tenemos la cantidad de recursos que indicaba este flujograma. Entonces, se elaboró el protocolo por parte del hospital. Este protocolo pues fue elaborado por el doctor César Augusto Leiva con apoyo de ginecobstetras del hospital, ¿verdad? Entonces este protocolo pues son los lineamientos para el manejo de la mujer embarazada con el COVID-19 del hospital. Fue elaborado en el mes de mayo y pues incluye diversos temas, como por ejemplo la descripción de la enfermedad, todas las definiciones de caso, descripciones de enfermedad, y todos son similares en todos los protocolos que manejamos. Únicamente alguna que otra palabra varía, pero la definición de caso pues continúa siendo la misma para todos, ¿verdad? Menciona también cómo diagnosticar el COVID-19 en la mujer embarazada, la conducta que se debe seguir, criterios para ingreso para su manejo, asistencia del parto, el manejo en posparto. Nos habla también sobre la lactancia materna, el seguimiento de la madre y del neonato. Pues esos protocolos están en una actualización continua, deben continuarse actualizando en base a los recursos que tenemos en el hospital y en base a las pruebas que también podemos realizar, ¿verdad? En base a la capacidad hospitalaria que se puede tener para los pacientes.
tenemos también en el caso de pediatría nuestros flujogramas que fueron pasados tanto para el paciente recién nacido como para el paciente pediátrico. El hospital pues también elaboró sus propios protocolos. Estos fueron elaborados por nuestros médicos pediatras, la doctora Maricruz Ariza, el doctor José Gabriel Chin, el doctor Edgar Chin. En este caso, ¿verdad? El protocolo de atención pediátrica y neonatal con sospecha de COVID-19 y recomendaciones para el manejo del recién nacido en relación con la infección por SARS-CoV-2. Estos pues fueron recibidos en subdirección el 4 de junio del 2020, ya en su segunda actualización, ¿verdad? Como digo, pues continúan en actualización continua. Los protocolos deben seguir añadiendo conocimientos, añadiendo pasos para poder valorar, ¿verdad? Los diferentes puntos que menciona cada protocolo. Todos mencionan definición de caso. Como les digo, algunos pues mencionan alguna palabra diferente, pero la definición de caso en todos pues sigue siendo la misma, es una base, ¿verdad? También indica qué actuaciones se deben dar en función de gravedad. Menciona el manejo de unidad de cuidados intensivos. Pues es un objetivo que se tiene en el hospital, ¿verdad? Llegar a tener nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales. Gracias a Dios ya se pudo habilitar el área nueva de recién nacidos. Pues menciona las dosis de antivirales que deben aplicarse a los pacientes, los criterios de alta para el paciente. Habla también sobre lo que es la lactancia materna. El protocolo de asistencia anestésico-quirúrgica de casos sospechosos y confirmados de COVID-19, que fue elaborado por la doctora Ligia Corado, la jefa de anestesiología, con el apoyo, ¿verdad?, de nuestros anestesiólogos turnistas. Acá, pues, se estaba planteando también recursos para poder intubar al paciente, cosas que aún no se han podido implementar en el hospital, como una cámara específica, ¿verdad?, para poder intubarlo, o presión negativa en las salas de cirugía, en los quirófanos. Recordemos que, pues, tenemos un límite, pero tenemos que seguir avanzando, seguir creciendo, ¿verdad? Como vuelve a mencionar definición de caso, el manejo anestésico, la limpieza y desinfección de la sala quirúrgica. Cirugía también cuenta con su protocolo en el hospital, el protocolo de COVID de cirugía, que fue recibido el 17 de julio del 2020, elaborado por el doctor Mario Arturo de León del Valle, ¿verdad?, el jefe de cirugía del hospital. Lo que menciona, pues, menciona diferentes cosas. Aquí menciona pacientes que ingresan por emergencia, que es lo que se hará con estos pacientes. Pacientes que ingresan por consulta externa. Recordemos que tenemos cerrada consulta externa en este momento, pero que nuestra consulta externa en algún momento debe de abrir. Entonces, parte de esta reapertura en ese momento de consulta externa y parte de prever esto es lo que menciona este protocolo, de qué es lo que se hará con los pacientes que ingresan por consulta externa, los pacientes ingresados de los servicios, ya sean positivos o sospechosos de COVID, pacientes en sala de operaciones, y menciona también un punto importante, el personal de sala de operaciones, para poder, como ya dijo el doctor Matías, prevenir que nuestro personal se infecte. Y el otro protocolo que también se maneja en el hospital es el protocolo de manejo y transporte de los desechos sólidos hospitalarios generados por los pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19. Pues se elaboró también desde el mes de marzo del 2020 por el jefe de intendencia, el señor Marvin Ábalos, ¿verdad? Entonces, pues este protocolo se continúa actualizando también, se continúa manejando los desechos de la mejor forma, pues que se puede, para evitar también contagio, para evitar que se mezclen los desechos de los pacientes con los desechos del resto de pacientes del hospital. Entonces, acá vamos a compartir pantalla. Quiero mostrarles un video, el video del que estaba hablando el doctor Matías.
que es un video que fue grabado en nuestro hospital por personal del hospital. Vamos a compartir. Pero solo quiero que me confirmen si se escucha el video. No se escucha, doctora Ramos. Bueno, si les parece bien, el video dura más o menos 7 minutos. Es, pues, nuestro personal es el área del aislamiento número 2, ¿verdad? Donde está nuestro personal de enfermería, mostrando, ¿verdad?, la colocación correcta y el retiro del equipo de protección personal. Si les parece, lo subimos al aula de Classroom para que lo puedan ver de una mejor manera. Puedo pasarlo también en, bueno, es un poco pesado para pasarlo en el chat de WhatsApp, pero podemos subirlo al Classroom, si a ustedes les parece mejor. ¿No se escucha todavía? No, no se escucha, doctora. Bueno. Vamos a subirlo al aula de Classroom. Les voy a proporcionar el link cuando ya esté el video ahí. Pues es un video, ¿verdad?, del hospital, que pueden utilizarlo también ustedes, ya sea en alguna ocasión que necesiten duplicar, digamos, esta información, o mostrar si dan clases en alguna universidad y necesitan mostrarle a sus estudiantes, pueden hacerlo con todo gusto, ¿verdad? Es un video del hospital para educación y que puede utilizarse de esta forma. No hay ningún problema. Bueno, lástima con el video. Vamos a culminar también con nuestra presentación. ¿Qué tenemos con respecto a lo que es la vacuna? Miren, lo que sabemos hasta el momento, nosotros estamos esperando que, pues, las vacunas ingresen al país y sean enviadas a nuestra unidad ejecutora. Hasta el momento lo que tenemos es que la vacunación, pues, se va a realizar en 4 fases. En la fase 1 se va a vacunar a los pacientes, a las personas, perdón, trabajadoras de salud, al personal médico sanitario, iniciando con los
con el personal que atiende directamente pacientes de COVID, al personal de primera línea. Entiéndase, vamos a empezar con los médicos del área de aislamiento 1, los internistas, pediatras que entran a COVID, el personal que tiene contacto directo, ¿verdad?, con los pacientes. Entonces ya se ingresó la información a la base de datos del ministerio. Nosotros ingresamos una cantidad considerable de personal. El doctor Mixi tiene el dato concreto de qué cantidad de trabajadores fue la ingresada. Estamos a la espera de que también se nos envíe qué cantidad de vacunas vamos a tener para la primera dosis y qué cantidad pues tendremos para la segunda dosis. La fase 2 van a ser los adultos mayores de 70 años y pues adultos de la tercera edad de 50 años o más que cuenten con algún tipo de comorbilidad, diabetes mellitus, hipertensión, EPOC, enfermedad renal, que son los pacientes con más riesgo de mortalidad. Para la fase 3 serán los trabajadores del sector de seguridad, la Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito, militares, los trabajadores de las municipalidades, los maestros de nivel primaria, que recordemos los niños, la gran mayoría de niños son asintomáticos también. Y pues la fase 4, que es el resto de población, adultos de 40 a 49 años que no cuentan con comorbilidades. Y en los niños, pues a los niños no se les está considerando en esta vacunación porque no tenemos aún estudios que indiquen la eficiencia de las vacunas en esta edad, ¿verdad? Entonces, solo para cerrar, doctor Mixi creo que está con nosotros para que nos comente un poquito más qué cantidad de trabajadores fue la que fue ingresada a la base de datos del ministerio y pues cómo es que vamos avanzando con esto hasta el momento, ¿verdad? Buenas noches, doctora. Felicitaciones por la recopilación de datos y por todo lo compartido. La verdad es que hubo un excelente orden cronológico. Y también felicitar a Matías, que es un excelente internista, un excelente médico y que también hizo un muy buen resumen de cómo se está trabajando y de los beneficios que tuvimos con la llegada de la máquina de gases a nuestro hospital. Recién el doctor Ramos me informó de que teníamos que asistir vía Zoom a una reunión en donde se nos ordenó establecer una cifra del personal de nuestro hospital que se encuentra en primera línea. Nosotros establecimos una cifra de 125 trabajadores en contacto directo con COVID, personal médico, personal auxiliar, por supuesto, enfermeras graduadas, personal de laboratorio, personal de rayos X, personal de intendencia y personal que pertenece al área de transportes. Todos los que estamos involucrados en lo que usted escribió, fuimos tomados en cuenta para esta fase 1. Me parece que es un número relativamente grande. Ojalá hubiéramos podido ser más, pero 125 trabajadores son bastantes. Gracias, doctor. Sí, miren, estamos a la espera pues, de que el ministerio nos continúe, ¿verdad? Indicando qué cantidad vamos a recibir de vacunas para poder iniciar con las inmunizaciones del personal médico sanitario. Pues no solo se incluye médicos, se incluye enfermería, intendencia, se incluyen todos. Al final tenemos que poder vacunar a la totalidad del personal del hospital para poder evitar el contagio, tener una atención adecuada tanto para los pacientes, salvaguardar la vida del personal a pesar de los pues que ya fuimos
contagiados y que gracias a Dios estamos contando en este momento lo sucedido, ¿verdad? Entonces, pues, esta era la sesión que les teníamos preparados para el día de hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Les voy a trasladar en este momento el link para que puedan ingresar y registrarse para la acreditación, ¿verdad?, de las horas crédito. Quiero comentarles también que pues estas horas crédito, recordar que están avaladas por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, que van a ser en total 44 conferencias. Y recordarles también que pues estas horas se irán también contando en el horario laboral por parte del hospital para todos ustedes, ¿verdad? Entonces, son muy importantes. La sesión les voy a trasladar también acá por el chat el link para que puedan los que están acá, desde acá, ingresar. Hay una palabra que estamos colocando desde la sesión anterior, ¿verdad? La palabra llave le llamamos. La palabra llave esta semana va a ser COVID. Únicamente ingresen COVID. Esto es únicamente para verificar, ¿verdad? Que pues los compañeros que estamos, los colegas que están acá, que también recordemos, no solo tenemos colegas del hospital, también tenemos invitados de otras unidades, también tenemos médicos que no están ejerciendo con nosotros en el hospital, sino que ejercen únicamente en sus clínicas. Y quiero informarles también que el Colegio de Médicos pues nos da el aval de poder compartir nuestra educación médica con otros médicos. Por ejemplo, los EPS, que pueden compartir con los médicos de su unidad, no hay problema. El Colegio de Médicos nos dio el aval para que puedan ustedes compartir el link y que ellos puedan ingresar también. La próxima sesión, pues según nuestro calendario, corresponde a también el bloque de COVID, ¿verdad? Al segundo bloque. Es el segundo tema del bloque de COVID y trata sobre el duelo, manejo y abordaje del duelo en COVID-19. Recordemos que es pues algo un poquito complicado desde ya con el sepelio de los pacientes, ¿verdad? Que no se les puede realizar el funeral al que están acostumbradas nuestra población. Entonces vamos a tratar un poquito ese tema. Si tienen algún comentario, alguna duda previo a culminar, pueden realizarlo, ¿verdad? Hasta, pues esta fue la presentación de la sesión del día de hoy de nuestra educación médica. Les agradezco nuevamente por su presencia y les agradezco también, ¿verdad?, la participación. Kelly, ¿alguien está levantando la mano acá? Por favor. Sí, muy buenas noches, doctora, y a todos los que están en la reunión el día de hoy. Solo es una sugerencia, doctora, y aprovechando que está el doctor Mixi también, ¿verdad? Fíjese que es un caso que me pasó a mí, un día de supervisión. Es una sugerencia, ¿verdad?, para ver si pueden dejar hisopados, por lo menos en los casos de emergencia. Le voy a comentar el caso que me pasó. Era un niño, ¿verdad?, que ingresó ya con fallo ventilatorio, sospecha de COVID, tuvieron que ventilarlo y lo trasladaron al área de sospechosos de pediatría. Nadie iba a pasar a ventilar ahí, ¿verdad?, de los demás servicios, por el área en el que era. Entonces, nos tocó ventilar únicamente a 2 personas, la auxiliar de enfermería que estaba de turno en el área de COVID de pediatría y a mi persona, ¿verdad?, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, únicamente ella y yo. Entonces, pienso que si tomaran en cuenta, ¿verdad?, poder realizar el hisopado, en este caso, por lo menos a los niños,
¿verdad? Porque en todo lo que se gestionó y nos comunicamos y coordinamos con el doctor Mitzi, para todo eso, en que pudieran autorizar que le hicieran el hisopado al niño, ¿verdad? Para poderlo trasladar al área general o por lo menos al área roja de pediatría para que el demás personal pudiera apoyar a ventilar, ¿verdad? Ahí ya cambió la situación tanto para mí como para la persona que estaba de turno en el área de COVID de pediatría. Los pacientes adultos, pues ustedes sabrán, ¿verdad? ¿Por qué tienen que esperar los que llegan por lo menos día viernes, tarde, noche, y esperan hasta el día lunes para que les puedan realizar el hisopado, ¿verdad? Hay personas que llegan estables y sí pueden esperar, pero en este caso, ¿verdad? Con el niño ventilado, hacerles esas sugerencias si se puede gestionar, ¿verdad? Para ver si pueden autorizar para que por lo menos en estos casos sí se puedan realizarlos. Gracias, señor Kelly. Les quiero comentar, ¿verdad? Gracias por el comentario, señor Kelly. Y sí, para el recordatorio, conocimiento de todos, ¿verdad? Alguno que se haya pasado este dato. Se pueden realizar hisopados de emergencia sin ningún problema. El médico, pues encargado, en este caso el pediatra, le corresponde llenar la ficha epidemiológica como un hisopado de emergencia. Se comunica con dirección y comenta, únicamente para presentar el caso, para comentar que está este paciente con riesgo, que se solicita un hisopado de emergencia, porque ya se han realizado para pacientes que son trasladados. Casi todos los hospitales solicitan que el paciente vaya con un hisopado negativo. Entonces, en estos casos, pues, se pueden solicitar por parte del médico encargado, no hay ningún problema. Para prevenir, ¿verdad?, que esto, pues, vuelva a ocurrir. Únicamente tienen que solicitar la ficha epidemiológica, llenarla adecuadamente, trasladarla al laboratorio y pues únicamente llamar para comentar, para presentar el caso, ¿verdad? Que se solicita este hisopado. Y los técnicos de laboratorio muy puntuales lo estarán realizando. No hay ningún problema, no sabía tampoco, yo no tenía conocimiento de este problema que había ocurrido, pero gracias, señor Kelly, por comentarlo, ¿verdad? Sí nos ayuda esto a aclarar un poco este punto. Bueno. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjese que le saluda el doctor Edgar Chin. Solo para aclarar esa situación, eso fue un caso que sucedió fin de semana, a principio cuando se estaba instalando las instalaciones allá en el área de pediatría. Ah, okay. Y lamentablemente fue un caso fin de semana que no sé qué pasó en ese entonces, pero al día lunes pues me comentaron y aclaramos con las licenciadas de laboratorio que están enteradas de que cuando son situaciones así, que son ventilados, que se necesitan las pruebas de una manera más rápida. Y ellas muy acertadamente están de acuerdo para que no haya mayor contaminación y que también no se sobrecargue al personal, únicamente 2 personas. Pero sí, eso ya se aclaró con el personal de laboratorio también. Eso no es una pequeña aclaración para que también veamos de que sí estamos enterados de lo que sucede para que se tomen las medidas necesarias. Y hemos platicado hoy con el doctor Ramos, que estaba enterado y que acertadamente nos colaboró de que se podían hacer esas pruebas y se están haciendo de esa manera. Gracias, doctor Chin. Doctora Ramos, en alusión al tema que inició señor Kelly, hay 2 cosas que no quiero que queden en el tintero. Una, que el hecho de que una persona tenga un hisopado negativo no significa que no cuente con infección por SARS-CoV-2 o por COVID. O sea, el hisopado es importante para pensar en referir o para tomar algunas decisiones, pero no para bajar la guardia en cuanto a protección. Y otro es de que a partir de ese turno, el doctor Ramos estableció un horario también para toma de muestra los fines de semana,
O sea que ya tenemos 4 fines de semana en los que se están tomando muestras, sábados y domingos. Eso aclarando, pues, porque el aporte de señor Kelly es muy acertado, pero hay información desactualizada en lo que ya compartió. Los fines de semana ya se están realizando hisopados, tenemos horarios establecidos para la realización. Gracias por la información, doctor Mixi. La verdad que sí, desactualizada, ¿verdad? No, yo creo que no, la mayoría de mis compañeros supervisores no tenemos conocimiento de eso. Si fuera bueno, ¿verdad? Que esa información llegara a todos para que todos tengamos ese conocimiento. Muchas gracias. Queremos agradecerle a todos su asistencia en esta segunda sesión y los invitamos a continuar con estos temas que serán impartidos en la educación médica continua. Tengan todos muy buena noche y recuerden de rellenar el formulario, ¿verdad? Para que pueda contar su asistencia al tema de hoy. Muchas gracias. Pasen feliz noche. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches a todos, bendiciones. Gracias. Gracias, feliz noche.